versículo 6, un pasaje todo ultra conocido ahí, pero que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hablando a sus discípulos, el Señor, ¿verdad?, le decía primero, ahí vemos en el versículo 1 que dice, le decía: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por eso Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A lo cual entonces viene esa revelación de Jesús que le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este año hemos declarado, ¿verdad?, que es el año de la reedificación, donde Dios va a reedificar las ruinas. Y cuando hablamos de ruinas, hablamos de sueños rotos, anhelos rotos, ¿verdad?, de familias frustradas, rotas, las cuales no ven una solución a su problema, no ven una salida a las dificultades, pero que Dios, por su amor y por su misericordia, las va a sacar adelante, las va a prosperar, ¿verdad? Va a volver a hacer vivir esos sueños. El 2025 es un año para que vuelvan a cobrar vida todos esos anhelos que quizás alguno tenía de chico, pero que luego con el paso del tiempo lo fue dejando, lo fue olvidando, ¿verdad? Puede que haya anhelos que vinieron cuando formamos una familia, porque cuando formamos una familia todos tenemos sueños, ¿o no? En ese momento que damos el sí en el altar, no estamos pensando en que nos vamos a divorciar, ¿no? No estamos pensando en que va a durar 2 o 3 años, sino que estamos ahí en ese tiempo proyectándonos, ¿verdad?, a una vida larga, así como tuvo Perla. ¿Cuántos años fue Perla? 52. 52, hay que batir ese récord acá en el nombre de Jesús, ¿eh? ¿Cuánto lleva usted, Eric? Está por batir el récord de casado. Por ahí, por el juez y todo. Sí, si no cambian, y ahí, ¿no? Pero bien, cuando uno da el sí, se proyecta a toda una vida, ¿verdad? Pero a veces quizás esos sueños, esos anhelos se ven frustrados por algunas cosas, ¿verdad? Ahí puede ser que, por ejemplo, teníamos el sueño de comprar una casa, porque cuando éramos jóvenes todo parece fácil, ¿o no? Cuando recién estábamos comenzando la adolescencia, la juventud, en 2 años solucionábamos todo. Yo recuerdo que tenía en mi mente, ya tenía todo planeado. O sea, en 5 años lograba cumplir mi sueño. Mi sueño de toda la vida era ser chofer de ómnibus de larga distancia. Ese fue mi sueño. Yo veo un ómnibus grande, y unas ganas de estar ahí. ¿Y saben cómo había planeado todo para llegar a ser chofer de ómnibus? Resulta que un tío mío que ahora falleció, trabajaba de basurero, de recolector allá en Solimar, una empresa privada. Entonces, como ahí había un chofer de los camiones que había pasado para Núñez, estuvo un tiempo que pasó para la empresa Núñez, yo dije: 2 años atrás del camión corriendo, ¿no? Después, que me dio 2, 3 años manejando el camión, y después ya paso a la empresa ahí de la red. Ya tenía todo planeado, ya todo ahí fácil. Pero luego que uno va creciendo, ¿verdad?, se da cuenta que no todo es tan sencillo y que no fue fácil. Apenas llegué a la libreta 1B, no llegué a la libreta profesional, ¿verdad? Y a veces también cuando queremos formar una familia, comprar una casa, planificar, vemos que no es tan sencillo. Entonces esos sueños como que se van achicando y lo vamos entregando ahí en el baúl de los recuerdos. Pero también este año 2025 es un año donde Dios va a reedificar la ruina, y entonces va a ser un año para ser felices, ¿verdad? Para ser gozosos en el Señor. Y ser felices no significa no tener problemas, ¿no? No significa que la felicidad no es que no van a venir problemas. No, ser felices va más allá de las cosas materiales, ¿verdad?, de las que uno también pueda poseer. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas ricas hay con plata, de buen pasar económico, pero que no son felices? Que si uno le pregunta y le dice sinceramente: ¿vos sos feliz? Y te dicen: la verdad que no. Tengo una casa, tengo un auto, tengo una familia, tengo mi profesión, pero no soy feliz. Hay algo que me falta para ser feliz, ¿verdad? Y viven frustradas. Por ejemplo, la semana pasada, creo que fue el domingo pasado, que un futbolista uruguayo que estaba en Ecuador se suicidó. Y
Y uno puede pensar, mirarlo de este lado y dice, pero ¿cómo? Si lo tiene todo, juega al fútbol, ¿verdad? Trabaja de lo que le gusta, jugando al fútbol, le pagan, ¿verdad? Le salió un pase al exterior y sin embargo había algo que le estaba faltando, ¿verdad? Había un vacío que no lo llenaba el dinero, que no lo llenaba su profesión y que lamentablemente no lo pudo encontrar, ¿verdad? Lo que llenaba ese vacío. Entonces, si el dinero no es la felicidad, ¿qué es la felicidad? Y según la Real Academia, felicidad es estado de grata satisfacción espiritual y física. Y de esta definición podemos entender por qué hay gente que lo tiene todo materialmente, pero que no es feliz, ¿verdad? Que está frustrada, como que hay algo que le está faltando, ¿verdad? Y eso ocurre porque la parte espiritual de la persona no ha encontrado lo que llena ese vacío, no ha encontrado lo que llena ese corazón. El ser humano es un ser espiritual, que fue creado con el fin de adorar, ¿verdad? De adorar a Dios. Hay una necesidad del ser humano en sí de buscar a Dios, de buscar a ese ser superior, ¿verdad? Y de adorarle. Y eso lo podemos ver en las cuántas religiones hay en el mundo, ¿verdad? Aquí en Sauce nomás, cuántas cosas hay aquí en Sauce, ¿verdad? Cuántas religiones hay. Hasta el ateo es una persona religiosa, por más que él diga yo no creo en Dios, porque él está decidiendo creer que no hay un Dios. O sea que dentro de sí también es un ser religioso. Y toda persona entonces busca satisfacer esa parte espiritual. Lamentablemente algunos la buscan en lugares que no llenan ese vacío, ¿verdad? Que lo que hay es superficial ahí, pero que no logran completar, ¿verdad? Ese vacío y lo único que traen es perdición para su vida. Y la Biblia nos enseña que lo único que puede llenar ese vacío, que puede darnos la satisfacción espiritual, es Jesucristo. Amén. Lo único que puede traer esa paz de estar bien con Dios, ¿verdad? Porque al estar insatisfecho, el no encontrar la felicidad completa, no es otra cosa que estar en enemistad con Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que somos justificados con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? De su Hijo. Y que de esa manera podemos tener paz con el Creador. Entonces, cuando estamos en paz con Dios, comenzamos a vivir la felicidad. Comenzamos a vivir esa felicidad que Dios tiene para nosotros, porque nuestras prioridades van cambiando. Ya no nos afanamos tanto por las cosas materiales, sino que nos ponemos prioridad a nuestra vida, ¿verdad? Nos damos cuenta de que esas cosas materiales nos pueden marcar nuestra felicidad. Porque entonces la felicidad sería para unos pocos, ¿o no? Porque tú y yo siempre hay algo que nos está faltando, ¿verdad? Si decimos que para los ricos es solo la felicidad, siempre nos estaría faltando algo. Por eso no puede marcar. Y aún como hemos visto, hay ricos que no tienen esa felicidad completa. Dios este año va a reedificar nuestras vidas. Y lo va a hacer de la mejor manera, que es a través de Jesucristo. Él, el Señor Jesús, es el único que puede levantar nuevamente nuestras ruinas y por Él, ¿sí?, darnos la felicidad completa. ¿Queremos vivir felices? Claro que sí, ¿verdad? Queremos ser felices, de estar completamente satisfechos de la parte espiritual y física, que sabemos que si la parte espiritual está en paz con Dios, lo demás, bueno, está. Si hoy no tenemos, mañana tendremos, mañana Dios proveerá, ¿verdad? Pero que esas cosas materiales nunca van a completar el gozo de la parte espiritual de nuestras vidas. Entonces Jesucristo es quien nos reedifica, por ejemplo, nos reedifica en su camino. Como leímos Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo entonces quien reedifica nuestras ruinas y nos reedifica nuevamente en sus caminos. La Biblia nos dice que hay muchos caminos que nos llevan a la perdición, ¿o no? Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Cuántas cosas a nosotros nos parecen bien? ¿Cuántas decisiones en la vida hemos tomado que nos parecían la correcta y que sin embargo nos llevaron a la perdición, ¿verdad? Nos llevaron por mal camino. Proverbios 16:3 también nos dice que todos los caminos del hombre son buenos en su propia opinión. Pero Dios es quien pesa los espíritus. Pero Dios es quien nos va marcando qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestras vidas. Necesitamos entonces volver a encaminarnos, ¿verdad?, en el camino que es Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han escuchado? Y ese fue un dicho que fue verídico, no sé si ustedes sabían. En la época que nació Jesucristo, el Imperio Romano era el que gobernaba, ¿verdad?, esa zona, toda esa zona.
¿Y qué pasó? Para facilitar el comercio y todas esas cosas, hizo rutas, planificó rutas, que todas las rutas llevaban a Roma. Todas las rutas ¿cómo es? Se unían una hacia otra para que todo el Imperio Romano estuviera conectado con Roma. Y a veces ese dicho se mete en lo que es la religión, porque dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. No importa lo que vos estés buscando, no importa lo que vos estés adorando, hay gente que cree que todas las religiones te van a llevar a Dios. Pero déjame decirte que eso no es cierto. No es cierto. Solamente hay una manera de encontrarse con Dios y es por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo les dice que Él es el camino. Y necesitamos reedificar nuestras vidas nuevamente en el camino de Jesucristo. Muchas veces no encontramos la felicidad ni la solución a nuestros problemas porque estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Cuánta gente hay que siendo engañada por el enemigo busca la solución para sus problemas en el ocultismo? ¿Cuánta gente busca la solución para sus problemas ahí en el hechicero de la esquina, ¿cómo es? En el santiguador ahí? ¿Cuántas veces, no? Uno también de chico y después con mis primeros hijos cometía el error de que estaba empachado el bebé y lo llevaban a santiguar. Y lo único que está haciendo es acarreando maldición para esas cosas. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en sí, su fin, dice la Biblia, es camino de muerte, ¿verdad? Muchas veces buscamos la solución a nuestros problemas en caminos que no son los indicados. La Biblia nos dice que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición, pero a un costo es el camino que lleva a la vida eterna. Necesitamos reedificar nuestras vidas, que Jesucristo reedifique nuestras vidas, pero en el camino, en Él, que es Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el camino, dice la Biblia. Cuando el hombre pecó, allá en el Génesis que nos cuenta la Biblia, se desvió del camino que Dios tenía para él. Si usted piensa que usted fracasó en la vida, recuerde que el mayor fracaso del ser humano es Adán y Eva. Porque ellos tenían todo para ser felices. Todo. Tenían literalmente el mundo rendido a sus pies. 0 kilómetros estaba el mundo ahí. Todo nuevito, todo acomodado, no había pecado, no había nada. Y sin embargo, ellos pecaron, ¿verdad? Se desviaron ahí del camino. ¿Y qué pasó con el ser humano? Como así hacemos a veces cuando nos desviamos del camino, buscó arreglar las cosas a su manera. Buscó arreglar la relación con el Señor a su manera. Pensó en arreglar su vergüenza que tenían con hojas de higuera. Recordemos que dice la Biblia que cuando ellos comieron del fruto que Dios les dijo que no comiera, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces les dio vergüenza, porque eso es lo que trae el pecado, ¿verdad? Nos da vergüenza con relación al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasaron? Se hicieron, dice, delantales de higuera, de hojas de higuera, ahí para tapar su vergüenza. Y muchas veces nosotros sabemos que le fallamos a Dios, pero no venimos a sus pies. Porque la palabra de Dios nos enseña que si nosotros hemos cometido pecado, venimos a Él, nos arrepentimos, y Él nos limpia, dice, de todo pecado y nos hace encaminar nuevamente. Muchas veces caemos en el error de buscar a Dios en cosas que son contrarias a su palabra, y que lo único que trae a nuestras vidas son consecuencias malas. Nuestras hojas de higuera representan nuestra religión, nuestra manera de buscar a Dios. Puede ser que como buscamos a Dios a veces cuando no le conocemos, caemos en el error. Antes, cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Cuando no le conocíamos, en el horóscopo. ¿Cuántas veces he mirado el horóscopo a ver lo que me decía? Ahí pensando que eso era la palabra de Dios para mi vida, ¿verdad? Pensando que de esa manera estaba buscando al Señor. En las cartas, en las manos. Hay gente que quiere tratar de buscar al Señor a su manera, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que Él es el camino. En los famosos videntes, y acá en Sauce hay algunos, ¿no? Y de lo bueno, pero se van a arrepentir en el nombre de Jesús y se van a convertir al Señor, ¿verdad? Porque están equivocados. En las brujerías, ¿cuánta gente busca al Señor en ese lugar? Y se piensa que está buscando al Dios verdadero. Que esa es una manera de encontrarse con Dios, pero la Biblia nos enseña que el único camino para nosotros encontrarnos con Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. Gracias a Dios que vino Jesucristo a mostrarnos cuál era el camino, ¿verdad? Porque Él mismo le decía a Tomás, ya saben el camino, ya saben a dónde voy. Y como Tomás le dice, no sabemos a dónde va, le dijo, mucho menos vamos a ver el camino, le dijo Tomás, le dice, yo soy el camino, yo le estoy marcando por dónde ir al Padre.
¿verdad? Y no solamente nos muestra que Él es el camino, sino que nos vuelve a introducir en el camino de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo nos mete en su camino, dice, por más torpe que sea, no se apartará de Él si nosotros seguimos aferrados de la mano de Jesucristo, ¿verdad? Nos vuelve a introducir por el camino de la vida, nos vuelve a dar un propósito a nuestras vidas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, yo siempre hablo de mí porque fue lo que yo viví, ¿verdad? Sentía un vacío, sentía una tristeza, sentía que no quería saber más nada de la vida, y sin embargo cuando acepté a Jesucristo me dio nuevamente las ganas de vivir, me dio un propósito para vivir, ¿verdad? Porque cuando nuestros sueños, nuestros anhelos no se cumplen, es como que no le encontramos sentido a la vida, nos sentimos frustrados, pero cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, nos muestra que Él es el camino, nos vuelve a introducir en el camino, nos vuelve a dar un propósito en la vida, recobramos, ¿verdad?, vida en nosotros. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, se pone en marcha, ¿verdad?, el plan de Dios para nosotros. Se pone en marcha la felicidad. Comenzamos a entender cuál es la felicidad, que el hombre puede ser feliz de verdad. Y que para la felicidad no consiste en las cosas materiales que tenemos, sino en tener a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces este año Jesucristo nos reedifica a través de su camino y nos reedifica en la verdad. Como le decía, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. El hombre siempre ha buscado la verdad, ¿o no? Siempre. Siempre. Hay los filósofos, hay la historia que buscan la verdad. El hombre siempre se ha preguntado, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Y cuando hablamos de verdad, hablamos de cosas que son en verdad buenas también para nuestras vidas. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? ¿Verdad? Cuando hablamos de verdad, hablamos también de cuál es la iglesia que tiene la verdad. Porque también cuando yo no conocía al Señor me decía, pero ¿por qué la iglesia, por ejemplo, de los testigos de Jehová no puede ser la verdad? ¿Qué tal si lo es? ¿Verdad? ¿Qué tal los mormones? ¿Cuál es la iglesia católica? ¿Cuál es la que tiene la verdad? Ahí siempre surge esa pregunta. Gracias a Dios que Jesucristo es la verdad. Y no es la iglesia, sino que Jesucristo es la verdad. No hay nada más frustrante también para el ser humano que darse cuenta de que ha vivido en una mentira. ¿O no? Yo conocí el temor de Dios, no conocí al Señor, pero sí la parte de ser temeroso de Dios cuando tenía 8 años, 9 años que comencé el catecismo, ¿verdad? Tomé la comunión ahí con los católicos y de esa manera me inculcaron lo que es el temor a Dios, porque ahí aprendí que robar es malo. Luego también después lo aprendes en la escuela, pero ya de ahí te va creando la conciencia, ¿verdad? De que no robar, de que si encontrás algo por ahí, dejalo quietito ahí que no es tuyo. Ahí te va creando una conciencia dentro tuyo. Pero luego entendí, cuando conocí al Señor de verdad, al Señor Jesucristo de verdad, entendí que todo aquello era mentira, en cierto modo, ¿verdad? Que las imágenes que ellos te ponen ahí en la iglesia, no hay por qué adorarlas, porque la Biblia me dice que no adoremos imágenes. Ahí. Pero es frustrante cuando el ser humano se da cuenta de que ha vivido en una mentira. No sé si han visto, si son de mirar las películas, ahí la película, por ejemplo, de Jim Carrey, creo que es de La Máscara, ahí el Truman Show, no sé si han visto esa película, que es todo, ¿cómo es? Un reality show. Y él se piensa que todo lo que está ocurriendo es verdad. Todo lo demás en su vida, en la vida de lo que ocurre de él son actores. Pero él se piensa que es todo real. Y cuando se da cuenta que era toda una mentira lo que estaba ocurriendo, ahí se frustra, se enoja y quiere escapar de ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, también hay algo que es parecido ahí, que es la película de dibujito animado, que yo sí miro dibujito animado, o sea, tengo hijos chicos, nietos chicos, entonces, y aunque ellos no me acompañan a mirar, yo la miro, ahí como, y se la recomiendo, la película Paul, ahí un perro que cree que tiene superpoderes, que es igual, parecida a la otra, y cuando sale del escenario, ahí de donde filma, se da cuenta que no tiene superpoder, que es un perro común y corriente, y ahí le cae la ficha, y es frustrante para él, ¿verdad? Y a veces nos pasa que lo que nosotros creíamos que era la verdad, que nos iba a llevar a una felicidad, ¿verdad? Era mentira, era un engaño. ¿Cuánta gente hemos conocido que sirvió al enemigo por años pensando que eso era el camino, pensando que eso era la felicidad, y cuando se dio cuenta que había alguien más poderoso que había vivido bajo el engaño, ¿verdad?, del enemigo, se convierte a Cristo, comienza a servir al verdadero Dios. ¿Cuántas veces nos pasa que creíamos que algo era la felicidad para nuestras vidas? No nos llevó a la felicidad, sino que nos llevó a un lugar frustrante.
ahí. Jesucristo es la verdad. El Señor Jesús afirma ser la verdad. Afirma ser esa verdad que el hombre ha buscado, que el hombre sigue buscando, ¿verdad? El hombre busca encontrarse con la verdad. ¿Y sabes qué? Dios está buscando al hombre también para que pueda encontrarse con Él. Pero no solamente Jesucristo afirma ser la verdad, sino que Él lo demostró. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad. Porque Él cumplió todo lo que se había profetizado de Él. La Biblia nos muestra todo en el Antiguo Testamento, todas las cosas que le iba a pasar al Mesías, y todas esas cosas le pasaron al Mesías. Demostró que era la verdad. No solamente demostró que era la verdad, verdad con su vida, sino que con sus hechos también confirmó lo que decía con su boca. Fue coherente ahí. Él es la verdad. Y sabe que Jesucristo es la verdad que liberta. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libra, seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre de todo engaño, de toda falsa religión, ¿verdad? De toda atadura espiritual, de todas las cosas que te dicen, ponete esa cintita roja que te va a ir bien. No, la verdad, conoceréis la verdad y te va a hacer libre de toda esa simpatía, de todas esas cosas. Jesucristo es la verdad entonces que liberta, Jesucristo es la verdad que perdona, que nos limpia de todo pecado. Ninguna religión te promete perdonarte los pecados, solamente Jesucristo. Porque todo lo que hacen en otro lado es tapar la conciencia, ¿verdad? Quitarte ahí el remordimiento. Pero el único que te dice que te perdona los pecados es Jesucristo. Jesucristo es esa verdad que te perdona, verdad que te limpia, que te da otra oportunidad, otra manera de vivir, otra oportunidad en tu vida. Jesucristo es el único, es esa la libertad que nos da. Para salir de las ruinas debemos de ser reedificados en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Porque si ponemos un falso, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros sobreedificamos, pero tenemos que tener cuidado de donde sobreedificamos, de no poder poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Amén. Si queremos ser reedificados, si queremos que el Señor reedifique nuestras ruinas, reedifique nuestras vidas, sane nuestra familia, ¿verdad? Sane nuestra descendencia, necesitamos reedificarnos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la guía de nuestras vidas cada día. Nosotros la Biblia es la palabra máxima, de máxima autoridad aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre falla, porque el hombre se equivoca, pero Dios por medio de su palabra no se equivoca. Por eso necesitamos que el Señor Jesucristo nos reedifique en su verdad, que vayamos conociendo la verdad. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a ir haciendo libres. Porque hay cosas que nosotros pensábamos, ¿verdad? Que no nos hacían mal, pero no nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. Porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿O no? ¿No dice eso su palabra? Por eso necesitamos que Jesucristo nos liberte. Pero a veces no es que venimos de una y Dios viene de una y te dice esto está mal, tenés que hacer. No, Dios te va mostrando a través de su palabra, ¿verdad? Te va mostrando de qué cosas te edifican y qué cosas no te edifican. Por eso necesitamos ser reedificados, construidos, levantados nuevamente en nuestra vida, pero por medio de la verdad, por medio de Jesucristo. Jesucristo nos reedifica entonces también con la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Qué es la vida para nosotros? ¿Qué es la vida para ti? Cristo. Amén. Pero ¿qué es el sentido de vida? Porque tener vida es más que respirar. ¿O no? Porque un ser viviente, ¿verdad? Una planta tiene vida, pero nosotros tenemos más que eso, ¿verdad? Más que respirar. Tener vida es tener un propósito en ella y tratar de cumplirlo. Tener un sueño y ir en pos de ese sueño. Lamentablemente en ocasiones parece que nuestra vida consiste solamente en respirar. Solamente vivo porque respiro y porque el aire es gratis, decimos. Y no tenemos un sueño, no tenemos un plan, ¿verdad? Hemos perdido la capacidad de soñar, la capacidad de creer, la capacidad de superarnos. Por los golpes de la vida, por las frustraciones, por lo que sea, o por la vagueza nuestra, ya está. Nos sentamos ahí y que pase la vida por nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo que Él es la vida. Y que Él tiene vida para darnos, ¿verdad? Jesús es el autor de la vida. Y dice la Biblia que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia.
Si tú y nosotros, cada uno de nosotros en este tiempo no estamos teniendo vida, como que no estamos teniendo sueño, como que simplemente nos levantamos y salimos a trabajar y volvemos y caemos en una rutina, ¿verdad? Y decimos, ¿para qué? Esto no es vida. Entonces necesitamos que Jesucristo venga a nuestro corazón, venga a nuestra familia para darnos vida, porque dice la palabra del Señor que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida para disfrutar, vida para ser felices. Con problemas sí, pero con la victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús nos da vida, Él nos dio vida cuando nos rescató del pecado. Dice la palabra del Señor que Él nos amó tanto, ¿verdad? Que aún nos rescató cuando nosotros andábamos metidos y sumergidos en nuestras pasiones ahí vergonzosas y todas nuestras cosas apartadas del Señor. Aún así, Él nos dio vida, nos sacó de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero necesitamos, ¿verdad?, del amor de Dios, del amor de Cristo, ¿verdad? Que la dádiva de Dios es salvación por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas, que nos reedifique en su vida. Que no andemos más muertos, que no andemos más en el pecado, ¿verdad? Que andemos en el camino de Él, que andemos, ¿verdad?, en la verdad de Él y que andemos en la vida que Él nos da. Él nos quiere dar vida. Jesucristo es el autor de la vida que nos llena de su amor, nos llena de su perdón. ¿Cuántas veces Dios viene a nuestras vidas y nos abraza ahí con su amor? Gloria a Dios. Porque a veces pensamos que el Señor es alguien que anda con el látigo, no con el tridente como anda el diablo, que lo dibujamos, pero que Dios está como un látigo a ver mirando en qué fallamos y dándonos un rebencazo ahí para encauzarnos nuevamente, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que Dios es amor. Y cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, nos llena de su amor, nos llena de su perdón, ¿verdad? Nos da paz por medio de Jesucristo. Ahí nos da paz con Dios y tenemos ese amor, tenemos ese perdón. Y qué lindo es sentirse perdonado. Qué lindo es sentirse abrazado por el Señor. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cuánto te ama el Señor. Mira cuánto nos ama el Señor que nos da vida por medio de Jesucristo. Cuando encontramos la vida que Jesús nos ofrece, encontramos la felicidad completa. ¿Verdad? Encontramos la felicidad completa ahí. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. ¿Verdad? Que te puede ofrecer materialismo, consumismo, te puede ofrecer de todo un poco la fama y todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Si logras conocer a algún famoso, pregúntale si él en verdad es feliz. Recordamos, no sé si recuerdan el testimonio de este cantante que vino, que compartió con nosotros en Sauce, ¿no? Él decía, tenía fama, tenía todo, tenía dinero, porque aparte andaba en el control y andaba en una de las manos, ¿no? Tenía, más allá de la fama y todo lo que ganaba con la orquesta, tenía otros negocios ahí, y era famoso, ¿no? Tenía todo, pero él dice que llegaba a su casa, ¿verdad? Y se sentía vacío, sentía que algo le faltaba, y que ese vacío lo pudo llenar cuando se encontró con el Señor, ¿verdad? Que el Señor llenó ahí su vida, ni la fama, ¿verdad?, ni la popularidad, ni el dinero, ¿verdad?, podían ser felices a esa persona que a los ojos de los demás lo tenía todo. Sin embargo, le faltaba Jesucristo. También es prácticamente igual como les conté, creo que fue el domingo pasado o en esta semana, ahí, del que es pastor ahora, de que también cantaba en Monterrojo de Pepino, también que él andaba de chico, había conocido al Señor, luego se apartó y bueno, surgió ese tema de Monterrojo, ahí, famoso, viajaban por todos lados, ¿verdad? Pero él sentía que también algo le faltaba, él sentía que tenía que volver a la iglesia, él dice en uno de sus testimonios. Pero un día, ya en una gira en España, terminó ahí un toque y salió a buscar droga. Salió a buscar droga, dice él. Pero encontró una iglesia abierta. Y algo lo llevó, ¿verdad? Y ahí pudo rendirse, ¿verdad? Pudo entregarse nuevamente a Jesucristo. Y Jesucristo lo sanó, lo perdonó. Y ahora él es pastor y tiene una congregación. Y bueno, trabaja ahí rescatando a los artistas, como decía, predicándole a los artistas de la vida en Cristo. Lo que para él era una vida, ¿verdad?, que lo había alcanzado todo, fama, dinero, también placeres, todo. Cuando él dice que se apagaba el show,
Sentía un vacío tremendo, sentía que algo le faltaba y que eso no era vida, ¿verdad? Lo que él tenía. Pero cuando encontramos la vida que Jesús nos ofrece, encontramos la felicidad completa. Ya no nos importa si somos famosos, no nos importa la plata que tenemos, no nos importa si tenemos la heladera llena o vacía, ¿verdad? Ya encontramos la felicidad completa y sabemos que Dios va a ir obrando y que va a ir acomodando todas las cosas. Dios en este año va a reedificar nuestras vidas. Y una de las cosas que va a reedificar también en nosotros va a ser nuestra felicidad. De ser felices, ¿verdad? Estar gozosos, estar contentos con lo que el Señor está haciendo, contentos siempre con lo que el Señor está haciendo. Familia que hace tiempo que no tiene motivo ni siquiera para sonreír, van a encontrar la felicidad. Amén. Nuestros vecinos van a encontrar la felicidad. La vecina ahí de Rosario que estuvimos orando por ella va a encontrar la felicidad, su familia va a encontrar la felicidad. Ese hombre, ese varón ahí depresivo va a encontrar la felicidad. Porque Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, cambia todo, ¿verdad? Cambia todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Personas verán como sus sueños, sus anhelos comienzan nuevamente a vivir, comienzan a resurgir. Y no solamente a vivir, sino que comienzan a tomar forma. Comienzan a ir tomando forma. Ahí. Recuerdo, ¿no? El año pasado, cuando Rosario decía, quiero una casa, ¿verdad? Para vivir aquí en Sauce. Lo logró, Dios le brindó una casa. Pero ahora va a estar tomando forma ese sueño. Porque ahora ella ya está planeando tener su casa propia aquí en Sauce. Dios vuelve a hacer salir esos sueños, esos anhelos que uno quizás se proyectó hace tiempo atrás. ¿Y cómo me gustaría estar allá en Sauce, para estar más cerca? Pero no se puede, pero esto, pero lo otro. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Él va a ir acomodando cada cosa en su lugar y esos sueños y esos anhelos van tomando forma, van tomando lugar, ¿verdad? El ser humano siempre se ha preguntado quién es, ¿no? ¿De dónde viene y a dónde voy? ¿O no? En algún momento todos nos hemos hecho esa pregunta. Muchos han tratado de responder estas preguntas, pero lo cierto es que la respuesta que nos dan muchas veces nos dejan más dudas que certezas, ¿verdad? Por ejemplo, con la teoría de la evolución, con la que dice que el hombre desciende del mono. También eso a mí cuando escuchaba, eso me dejaba ciertas dudas, porque yo decía, está fenómeno, descendemos, ¿no? Fuimos descendiendo, fuimos evolucionando, está. ¿Y por qué el mono no siguió evolucionando? ¿Por qué se cortó esa cadena? ¿Por qué se cortó la cadena evolutiva? ¿Por qué no seguimos evolucionando en otras cosas? ¿Verdad? Ahí me traía más dudas. Porque no se puede comprobar, ¿verdad? Ahí. Esta teoría, por lo menos a mí, como les dije, me proporcionaba más dudas que certeza. Y siempre había algo para confirmar. Ustedes saben que hay un eslabón en la cadena de esa teoría de la evolución que está perdido, ¿verdad? No se puede comprobar, es una teoría. Simplemente ahí. Sin poder responder la pregunta de quién soy, tampoco me va a llevar a poder comprender de dónde vengo y mucho menos a dónde voy, de para qué existo acá, de para qué vine a esta tierra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que lo pudimos conocer, ¿verdad? Que pudimos creer y confiar en que Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Porque la Biblia me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está, ya sé quién soy creación de Dios. No soy un descendiente de un mono, por más que muchas veces haré monada en mi casa, haré cosas graciosas, ¿verdad? Ahí ridículas para otros, pero no soy un mono, soy una creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. ¿Y sabes qué? Algo más interesante, tú y yo somos hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo. Porque como decía el hombre, Adán y Eva, cuando comenzó todo, tenía todo perfecto, todo el mundo a sus pies, pero se equivocó, pecó, le falló al Señor y se apartó. Y como le decía, dice la Biblia, por cuanto todo pecado, estamos corridos de Dios, estamos apartados de Dios, porque no hay uno bueno, no hay uno santo, dice la Biblia. Y vos me podrás decir, pero yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, sí, eso es verdad. Pero la Biblia nos dice que mentir es pecado también. ¿Y sabes qué? Todos nacemos mintiendo, ¿o no? En cierta manera. Cuando hablamos, una de las primeras cosas que cuando decimos, aparte de decir papá y mamá, es una mentira. Y eso lo podemos ver en los niños pequeños, que recién empiezan a hablar y uno no le enseñó a mentir, porque no le enseña a mentir y de repente se mandan alguna cosa de niños que hacen, ¿verdad? Y uno le dice, ¿quién hizo esto? Y dice, yo no fui. ¿Y quién le enseñó a mentir a ese niño? Nadie, está nato en él.
¿Por qué? Porque el pecado entró en la vida ahí cuando Adán y Eva pecaron. Pero ¿sabes qué? Cristo vino aquí en la tierra a morir en la cruz, a limpiarnos de todo pecado, a que tú y yo podamos ser no solamente hijos de creación de Dios, sino hijos de adopción de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Jesucristo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Que le recibieron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios ahora, comprados a precio de sangre de Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que no somos descendientes del mundo. Gracias a Dios. Como dijimos, hay quienes piensan que las religiones nos llevan a Dios, que nos llevan al cielo, ¿verdad? Pero como vimos, solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y una vez que Jesús llega a nosotros, podemos experimentar la paz de Dios, que solamente se puede explicar al vivirla. Solamente podrás explicar la paz de Dios cuando la vivís. No hay palabras para experimentar la paz que Dios te da. Porque la paz que Dios te da no es la misma que te da cuando recién cobras el sueldo, que te dura ¿cuánto? 2 minutitos, porque enseguida en tu mente saca la cuenta de todo lo que tenés que pagar y ya te amargás, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene en nuestra vida y nos da esa paz, no importa las cuentas que tengamos que pagar, no importa la lucha que tengamos que pagar, sabemos que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, como dice su palabra. Cuando Jesús llega a nosotros, llega a nuestra familia, comenzamos a experimentar la vida, ¿verdad?, que Dios nos ofrece. Recobramos el sentido de la vida, recuperamos la vida, las ganas de vivir, las ganas de levantarnos y seguir peleando y seguir luchando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, de seguir adelante, ¿verdad? Comenzamos a soñar nuevamente, pero esta vez comenzamos a soñar los sueños que Dios pone en nuestros corazones, los sueños que va a ir Dios ministrando en nuestras vidas. Jesucristo llega a nuestra vida y comenzamos a comprender la verdad, y esa verdad nos va librando de las cosas que nos edifican, nos va librando de las malas amistades, ¿verdad? Nos va a ir acomodando. Dios siempre acomoda. Yo siempre cuento que en mi barrio donde yo viví, bueno, yo siempre digo que le doy gracias a mi madre, ¿verdad?, por lo que fue, porque llegaba a esta hora y yo tenía que entrar a casa. Y pobre de mí si no entraba, porque me hacía pasar la vergüenza de la cuadra. Ahí. Pero le doy gracias, porque todos esos amigos míos, ¿verdad?, entre comillas, hoy están bajo tierra, o presos, o con sus vidas arruinadas. Y cuando yo llegué a Jesucristo, ahí me juntaba un poco con ellos. Pero Dios fue acomodando todo, que me fue librando de esa amistad. Cuando quise acordar, simplemente los saludaba y todo bien. O sea, tenía relación de saludo, pero ya no me paraba en la esquina a conversar con ellos, ya no jugaba más al fútbol con ellos, ya no pasaba más tiempo con ellos. Dios fue ir acomodando todas las cosas. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo que es la verdad, vamos entendiendo de que las cosas que nos edifican. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ¿verdad? Yo puedo hacer todo lo que quiera, dice la Biblia, pero debo entender que no todas las cosas me edifican. Y debo saber lo que edifica mi vida. Dios nos va librando de toda artimaña del diablo. La Biblia nos dice que el diablo lo único que quiere para nosotros es perdición. Dice la Biblia que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vino para demostrarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y que Él quiere reconstruir entonces nuestras vidas en su camino, en su verdad y en su vida. Y que de aquí en adelante podamos ser felices, ¿verdad?, por completo. Que nuestra felicidad esté completa. Que nuestra felicidad sea tener a Jesucristo en nuestro corazón, que nuestra felicidad sea tener a Jesucristo, ¿verdad?, en nuestra familia, que no importa las cosas que nos falten, no importa las cosas que no vamos pudiendo alcanzar, que van quedando para atrás, si tenemos a Jesucristo, lo podemos todo. La palabra de Dios nos enseña que todo lo puedo en Jesucristo, ¿verdad?, que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo que me ayuda, que me fortalece, que Él está conmigo, ¿verdad?, que Él nos guía. Sigamos en el camino correcto, sigámosle confiándole al Señor. Amén. Y de esta manera vamos a tener un 2025 bendecido por Dios, fortalecidos en Él, ¿verdad? Jesucristo
Solamente es Él quien puede reedificar nuestras vidas. No hay ayuda. Para la depresión no hay pastilla que te saque de la depresión. Solo Jesucristo. ¿Verdad? De la pobreza, solamente Jesucristo también te puede sacar. Porque podrás ganar el 5 de oro, podrás ganar la lotería, pero tu corazón sigue estando pobre. Y tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. El ser humano, tú y yo necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como hoy hablábamos ahí del caso de la hermana Laura, ¿verdad? El único que puede sacarla de ese lugar, restaurarla, es Jesucristo. Por eso, sigamos orando, sigamos confiando por los hermanos y sigamos dejando que Jesucristo sea quien edifique nuestras vidas. Que si nos hemos apartado un poco, si nos hemos desviado un poco del camino que Dios tiene para nuestras vidas, dejemos que Él nuevamente nos traiga a su camino, ¿verdad? Y nos vaya guiando por el camino de la vida eterna. Si nos hemos apartado de la verdad, si hemos abierto nuestro corazón a fábulas engañosas, ¿verdad? Cosas que no edifican, que volvamos a la verdad, volvamos a Jesucristo, volvamos a meditar en la palabra de Dios. Y que si no nos estamos sintiendo gozosos y alegres porque los problemas nos están ganando, pidámosles vida al Señor Jesucristo. Echemos toda ansiedad, toda preocupación sobre Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Que oremos a Él y que su paz guardará nuestros corazones y volvemos a tener vida. Los problemas van a estar, pero Jesucristo se va a encargar de esos problemas. Y nosotros comencemos a disfrutar de la vida que Dios nos regala. Padre,